Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Equipos Históricos con el querido Nacho de Tito. Como siempre, ¿cómo estás, Nachito? ¿Qué haces, Dani? ¿Todo bien? Todo bien, un placer muy grande y sobre todo para esta ocasión especial donde vamos a hablar de, bueno, un equipo histórico que hemos seguido mucho, por lo menos desde este lado, de este lado de la pantalla, que es el equipo de Carlos Bianchi, el Boca de Carlos Bianchi de la temporada 98-99 hasta finales del año 2001, cuando deja por primera vez el cargo de entrenador tras la final con Bayern Múnich. Haremos un raconto de lo que fue ese gran equipo, bueno, que tiene unos números terribles que vamos a ir repasando, pero que, como toda historia, tiene su comienzo, un comienzo que fue por aquel agosto del año 98, después de pasado el Mundial de Francia, cuando sonaba fuerte Bianchi como para ser uno de los candidatos a agarrar el banco de la selección. El Virrey tenía otros planes, prefería quedarse en el fútbol argentino, prefería volver al fútbol argentino después de su mal paso por la Roma y, bueno, nada más y nada menos que un desafío por aquel momento bordeando lo imposible, que era que Boca saliera campeón del fútbol local. Boca había Sí. sido campeón por última vez en la apertura de 1992, a finales del 92, y a partir de allí, bueno, una sucesión de campeonatos, algunos increíbles que se le escurrieron de las manos, inclusive con la vuelta futbolística de Maradona. Sí, vos decías un equipo que ha seguido mucho, yo te puse un equipo que sufrí mucho, porque creo que esa fue la única etapa en la historia en la que Boca realmente le ganó todo a San Lorenzo. Creo que en esos 3 años que vamos a ver, le ganó de 6 partidos, creo que le ganó 5, una cosa apabullante, y lo hizo con todos los equipos, no por San Lorenzo, digo, creo que salvo con Independiente, al resto le ganó a todos, más de lo que perdió, y nada, como bien decías, ¿no? Boca venía de 6 años sin un título local, venía ya llevaba 4 años sin participar de Copa Libertadores, en lo que había sido, creo yo, Dani, corregime vos, la peor Copa Libertadores de la historia de Boca, Sí, la peor. hasta la eliminación de ahora con Alianza Lima, con Gago, creo que era la peor en la historia de Boca. Sí, tal Y, cual. y bajo todo ese contexto, y como decís, todos algunos campeonatos como el del Bambino Veira, en el que salen subcampeones, con récord de puntos. Eh, Sin lograr el título era una apuesta importante y más teniendo en cuenta cómo venía Bianchi, ¿no? Que le había ido muy mal en la Roma después del gran y exitosísimo paso por Vélez, donde se había cansado de ganar títulos locales, internacionales. En la Roma duró muy poquito, y volvía, como decías vos, ¿no? Lo quería en la selección, él nunca amagó ni siquiera ser técnico ni de la selección argentina ni de ninguna otra, y terminó tomándolo Mauricio Macri para que tome la de Boca, con ciertas dudas, ¿no? Porque en Boca lo veían de reojo, pues no quería agarrar la selección, este tipo no es de la casa, solo está aprobado en Argentina, en Vélez, o sea, no está aprobado en ningún club grande todavía. El único club grande que dirigió, la Roma en Italia, no le fue bien. Y no tenía muchas más experiencias Bianchi como técnico. Había estado en Francia antes, en sus inicios como entrenador, antes de ir a Vélez inclusive, donde había tenido 2 temporadas en segunda división sin lograr el ascenso, y después una en primera división, salvando a un equipo del descenso en una promoción, con lo cual los pergaminos como para dirigir Boca no eran tantos. Tal cual, 100% de acuerdo. Me acuerdo que en aquel momento, y para ponerlo en contexto, decía Nacho, un gran subcampeón en el equipo de Beira, bueno, el mejor de todos los tiempos de los subcampeones de torneos cortos. Pensemos Sí, que este gran equipo que todos recordamos, el que vamos a repasar, hizo un punto más, ¿sí? Que aquel del Bambino. Claramente no jugaba, a ver, el del Bambino jugaba horrible al lado del Boca de Bianchi, ¿sí? Pongámoslo bien en contexto, pero hizo solo un punto más. Pensemos lo increíble que era aquel equipo de River que terminó saliendo delante de Boca, que fue aquel equipo tricampeón de River, que en el medio ganó Copa Libertadores y ganó Supercopa. Pensemos sí. de, enfrente había un equipo absolutamente consolidado. Pero esto que decías vos de la llegada de Bianchi, muy cuestionada, eh, Maradona con un año, menos de un año de haber dejado el fútbol profesionalmente. De hecho, por aquel momento no se pensaba que Maradona no iba a volver a jugar, ¿sí? Por más que el calendario le diera 38 años, uno imaginaba que, bueno, podría haber llegado a tener una vuelta al fútbol profesional, coqueteaba él con eso todo el tiempo, y fue uno de los primeros detractores de Bianchi, ¿sí? Llegar a Boca en aquel momento sin el apoyo de Maradona, que era, bueno, un termómetro muy grande para el público, era algo que dividía, pero pensemos esto también. Mauricio Macri agotaba
creo que todas las chances de técnicos ganadores de aquel momento. Había Sí, pasado Bilardo, había pasado el Bambino Veira y, bueno, apuntaba a Bianchi, que había tenido un gran ciclo en Vélez, con un equipo ordenado, con un equipo similar a la versión y a la visión que tenía el presidente de Boca en aquel momento. Macri se lo ha acusado mucho de, ¿cómo decirlo elegantemente? De no representar exactamente bueno, el parámetro de lo que el hincha de Boca buscaba habitualmente, ¿sí? Yo creo que, a diferencia de otras épocas, él intentaba que el orden institucional se reflejara en el orden en el campo de juego. Y la salida de Maradona ayudaba mucho a que eso pasara. Diego en aquel momento, bueno, sí, con su problema de adicción, con sus declaraciones fortísimas, pensemos en un hombre de 37 años, que había sido el mejor jugador del mundo, que probablemente en aquel momento tenía un reinado, bueno, prácticamente indiscutido como el mejor de la historia, casi con Pelé, ¿sí? sí. Nadie podía arrimarse de él, ni de casualidad, todavía vigente como jugador, y un tipo que no se iba a callar, y cuanto más decías, mira, tenés que permanecer callado, tenés que callarte, peor era. Bueno, tenía una polémica muy grande, absoluta, con el técnico, con el presidente de Boca. Siempre había algún mediador entre los dos que terminaba negociando con Coppola para que ni Diego se enloqueciera de un lado, ni Macri quisiera echarlo del otro. Pero cuando él tiene su salida, Beira prueba en comienzo de 1998 un equipo, bueno, que supuestamente, habiendo salido subcampeón, con el reemplazo de Cardoso, que venía del fútbol alemán, en el lugar de Maradona, dijeron, bueno, Boca va a pelear hasta finales del campeonato, porque tiene uno de los peores campeonatos de la historia, termina, bueno, saliendo Beira muy rápidamente y agarra a García Cambón como entrenador interino, e increíblemente va a arrancar una racha de partidos invictos que, bueno, vamos a ver que se terminó transformando en una de las, bueno, más importantes de la historia de Argentina y del fútbol, pero que en aquel momento nadie sospechaba algo por el estilo. Bianchi llegaba, Nacho, iba a arrancar el torneo de apertura como entrenador, también tiene una participación Boca en la Copa Mercosur de aquel Sí, año, que no es de las mejores. De hecho, su debut oficial, corregime si creo que no estoy mal, es por la Copa Mercosur. es por la Mercosur con derrota con Vélez, justamente su anterior club. Nada, ya empezaba con el pie izquierdo Bianchi en Boca porque, bueno, con tanto ex club y perdiendo 1-0, perdiendo en tu debut en Copa Mercosur, no era lo más auspicioso del mundo. Boca igualmente clasificó a los cuartos de final de esa Copa Mercosur, donde quedó afuera finalmente. Una Copa Mercosur que, adivina quién ganó, que fue el Palmeiras, que al año siguiente ganó la Libertadores y que va a ser partícipe importantísimo en este ciclo de Boca, porque es Boca quien lo destrona a Palmeiras como el más grande de América. Palmeiras venía de campeón de Mercosur, campeón de Libertadores, y Boca en el 2000 y 2001, una en la final, otra en la semifinal, lo saca de la Copa. Demostrándole, como dice siempre, ¿no? Al campeón hay que ganarle, no vale con empatar, al campeón hay que noquearlo. Bueno, Boca lo noqueó 2 veces seguidas para demostrar que ellos eran los reyes de América y no el Palmeiras, pero hasta ese momento un Palmeiras que dominaba el fútbol eh, sudamericano. Absolutamente. Bueno, decía Nacho, arranca Boca derrotado en Copa Mercosur a nivel internacional. El debut por el torneo local en la fecha 1 era el día 9 de agosto de 1998. Boca visitaba a Ferrocarril Oeste con, bueno, las inquietudes puestas de qué va a pasar con el ciclo Bianchi, que habría de esta manera, porque vamos a ver imágenes de aquel día donde el equipo de Bianchi hacía su debut por el torneo local. Y con algunas bajas, ¿no? Importantes del ciclo Beira, que eran, por ejemplo, el caso de La Torre y de la Tota Fabri, que ya no estaban más. Y el de Tal Canigia, cual. ¿no? También muy discutido el de Canigia, eso yo lo recuerdo, era muy joven, pero recuerdo todo el escándalo que fue sacar a Canigia de Boca, y Canigia diciendo, yo quiero jugar, a mí no me dejan jugar. Bueno, uno de los últimos quilombos que tuvo Boca muy visibles, porque después Bianchi tuvo un manejo de vestuario absoluto. Tal cual. Bueno, gol de Palermo para poner el 3-0 con Riquelme abrazándolo, algo que, bueno, por estos días viene siendo bastante complicado. Y el mencionado actual presidente de Boca para el 4-0 Geneise en cancha de Ferro, terrible debut. Hay que El arquero arrancar. Rocha, ¿no? Sí, Rocha, el arquero de Ferro, descontaba
Giacone y Martens para Ferrocarril Oeste. Un debut de Boca 4-2, en realidad 2-4 porque Ferro era local. Debutar de la mejor manera para lo que sería el comienzo de este campeonato. Vamos a repasarlo porque no tenemos tantas imágenes, porque no podemos pasar todos los partidos, pero sí decir esto. Porque tiene un problema grande con el arquero de Boca, que era nada más y nada menos que Oscar Córdoba, que por supuesto hoy uno lo recuerda como uno de los mejores arqueros de la historia. Algunos te dicen que es el mejor de la historia del club. En aquel momento, cuando arranca el campeonato, le metían 2 goles por partido. ¿Sí? Todos los partidos le metían 2 goles. Y lo ha contado el mismo Córdoba que en un partido, en la fecha 5, si no me equivoco, contra Huracán, Bianchi le manda un papel por uno de los allegados, si no me equivoco, Carlos Isquia, después de que Huracán le mete el segundo gol, un Huracán que se estaba cayendo a pedazos y se iba a la B, ¿no? Boca lo pasó por encima, donde decía el papel, deja de hacer líos, si con otra palabra, o te saco. Sí, así lisa y llanamente, como diciendo, dejá de cancherear, dejá de boludear porque te va para afuera. Y bueno, a ver, tenía Bianchi ese tipo de llegue con el jugador, ¿no? Respondían fuertemente, decisiones controversiales, nombrar a Diego Caña como el capitán de aquel Boca, un Boca que tenía nombres importantes como Bermúdez, por ejemplo, y sin embargo el capitán era un tipo, bueno, gran profesional, que todo el mundo respetaba porque entrenaba como una bestia, porque era un tipo muy serio, pero jamás ibas a escuchar a Diego Caña en una declaración polémica o entablando una rivalidad con alguien, por el contrario, Boca buscaba ese perfil, fue la primera vez que uno recuerda en la historia del club donde parecía que todo el mundo estaba alineado en salir campeón y de manera cauta. Vos hablás con los hinchas de Boca y todo el mundo no nombraba la palabra campeón hasta que casi se consagró. Bueno, él estaba como prohibido porque era un problema gravísimo. A ver, no salir campeón local en 6 años para aquel momento del club, donde ni se soñaba con competir internacionalmente, ¿sí? Era una cosa terrible y sobre todo porque del lado de enfrente River estaba en Sí, absolutamente muy otra dulce, realidad. muy dulce. Otra River realidad. venía tricampeonato, Libertadores, Supercopa. Estaba en otra galaxia para Boca y Boca no podía ni arañar un torneo local. Y como vos dijiste, aún teniendo un campeonato en el que cualquier otro torneo hubiese sido campeón, fue su campeón de River. Con lo cual Tal cual. era realmente insólito lo que le pasaba. Bueno, mismo también en el medio de todo eso, el superclásico que Boca ganaba 3-0 y se terminó empatando 3-3 River. Tal Muchas cual. cosas negativas para Boca. Y tener esa paz, esa tranquilidad que había. Luego de, creo que, corregime vos, Dani, un año antes, había estado el famoso lío del cabaret, ¿no? De La Exacto. Torre diciendo que Boca era un cabaret, el Bambino diciendo que el cabaret era un lugar donde había mujeres bailando con poca ropa, un papelón, y creo que 4 o 5 años antes, en el 92, 93, había sido lo de los halcones y las palomas. Boca era generalmente un escándalo atrás de otro, sumado a la falta de títulos, sumado a los cambios de técnicos que pasaba de Marzolini a Bilardo, de Bilardo a Beira, de Beira, y el equipo seguía sin salir campeón. Menotti también estuvo, o sea, tuvo a Bueno, Menotti, Marzolini, Bilardo, Beira y no ganaba. Una cosa increíble. Y por primera vez sí, Boca estaba tranquilo, Boca era sólido, Boca estaba bien. Y lo que decías vos de Córdoba, Boca en las primeras, creo que 8 fechas recibe 12 goles y en las siguientes 11 fechas recibe 6. Con lo cual, claramente a Córdoba le llegó el mensaje que deje de boludear, eh, y se puso las pilas. Córdoba, bueno, a mi gusto, viéndolo desde afuera, al menos técnicamente es el mejor arquero que yo vi en Boca. Obviamente no puedo hablar del Mono o de Gatti, porque al Mono lo vi muy poquito, ya sobre el final de su carrera, y a Gatti obviamente no lo llegué a ver. Pero lo de Córdoba bajo los 3 palos era increíble, y más también agregándole los penales, ¿no? tal cual, sin duda, es un arquero muy completo el colombiano, que en realidad era un trío de colombianos que en Boca marcaron historia. A ver, Sí, eh, diferenciándose de la cultura habitual de los colombianos. Estos sí, colombianos de Boca eran, bueno, nada que ver con el buen pie, nada que ver con el buen juego, nada que ver con el juego displicente, por el contrario, era un arquero, pero, a ver, un central y un volante de contención como Serna y como Bermúdez, columna sí, vertebral de un sí, Boca que, a ver, era overall total, eran 2 obreros para el equipo y además
bueno, no escatimaban las patadas posibles que podía No, no, pegar. no, no, no. A todo lo que se movía le pegaban, No, yo era creo una que Serna cosa. le ha haber pegado inclusive a todos sus compañeros. No se ha haber salvado a nadie. Lo de Serna era un carnicero, era una bestia. Eh, era gran jugador, ¿no? Obviamente uno habla desde la sensación del hincha, pero sí tiene una columna vertebral muy interesante, raro en los colombianos que no sean vistosos, de juego bonito, pero jugadores que hizo ganadores Carlos Bianchi. ¿No? Recordemos que hasta ese momento no Igual, tenían grandes títulos en su carrera, Bermúdez, Córdoba y Serna, mismo en Boca todavía no habían ganado nada, o sea, una personalidad que los forma Bianchi, ¿no? Que los termina de formar como mejores ganadores él, y creo que si hablas con Bermúdez, con Córdoba, con Serna, todos te van a decir algo similar, ¿no? Que Bianchi les cambió la cabeza, que Bianchi los hizo ser mejores jugadores, eh, así que no era que eran jugadores que venían ya de un estrellato o de una carrera consagrada, sino que se terminaron consagrando en Boca, lejos de su país. absolutamente. De hecho, de los 11 titulares, por ahí se me escapa alguno, pero pienso en que Diego Caña había sido campeón con Independiente, Sí, y después Basualdo, que termina ocupando el lugar de Fernando claro. Navas, que era el titular en el comienzo. Basualdo, que se empieza a ganar la titularidad a partir de la fecha 5-6. Basualdo muy resistido en el comienzo de Sí, aquel sí, sí, sí. campeonato. Muy resistido, la gente lo silbaba por su anterior paso, porque había tenido una polémica grande con la dirigencia. Boca le dio a préstamo a Deportivo Español. Recuerdo que Bilardo estaba muy enojado porque decía que Macri le prometió que Basualdo no iba a jugar más en Boca, y sin embargo, ante el pedido de Bianchi, Basualdo, que ya tenía una elevada edad, vuelve y termina siendo, bueno, un elemento de armonía muy importante para este comienzo del bicampeonato, para la temporada 98-99, y vamos a ver más adelante con un rol absolutamente secundario, pero fundamental para partidos claves, donde veíamos a un jugador de 36, 37 años que prácticamente no formaba parte del día a día del club. Sin embargo, entraba para, bueno, finales, semifinales, momentos clave, y rendía y aportaba lo suyo. Un jugador de esos silenciosos, pero que, bueno, cumplía de cualquier forma. Nacho, para repasar, fecha 1 Boca le gana a Ferro, tiene, bueno, un momento de crisis con un par de empates en la fecha 3 y 4 con Argentinos de local y Gimnasia en La Plata. A partir de ahí empieza a acumular, bueno, victorias que lo encaminan en la punta del torneo, punta que prácticamente no iba a soltar nunca. Decíamos la mencionada con No. Huracán, una muy buena goleada con Belgrano en Córdoba, triunfo sobre Newell's, un empate 1-1 con Racing, que para Boca tuvo sabor a victoria porque en Avellaneda fue uno de los partidos donde peor la pasó, ese 1-1 con Racing. Le gana a Platense, le gana a Colón en Santa Fe, le gana a Vélez, bestia A negra de ese, Boca a en ese aquel Colón, momento. a ese Sí, Colón, que ir a Santa Fe era durísimo. sí, es Durísimo, un verdad, es Colón que cierto. Colón nunca peleaba el campeonato, bueno, salvo justo el año ese que lo peleó con River hasta el final, que lo termina ganando River, pero digo, Colón era El año muy de difícil Cristian jugarle. Castillo. El año de Cristian Castillo, era muy difícil jugar en Santa Fe. Tal vez está un poco más desdibujada la localidad de Colón hoy en día, que lleva un par de años ya en la B Nacional y que los últimos años en primera no fueron tan buenos, pero en ese momento jugar en Santa Fe era durísimo. La piedra más chica que te tiraban era el tamaño de la bombonera, así que era complicado jugar ahí. Y Colón siempre tenía equipos muy fuertes, muy duros, delanteros reconocidos. Mismo, bueno, mencionaste a Cristian Castillo, siempre había alguna ahí en Ría, iba y venía, que jugaba en Colón, siempre había alguna ahí que todo el futbolero odiaba, que no era de Colón, ¿no? Odiaba, y ganar 3-0 en Santa Fe era una muestra de carácter de que estabas para pelear el campeonato. Si vos ganabas en Santa Fe, era que estabas listo para ser campeón, y Boca no solo ganó, sino que lo goleó 3-0. Y este Boca también lo vimos en el podcast de Gimnasia de La Plata, ¿no? Cuando uno de los tantos subcampeonatos de Gimnasia es este, pero como dijiste vos, Boca agarra la punta y no la larga más. Gimnasia termina a 9 puntos de Boca, aún haciendo una excelente campaña. Tal cual. Y pensaba, ¿no? Boca le gana a Colón, le gana a Vélez, que Sí, en ese lustro había sido un rival de, bueno, de novela para Boca, porque Boca había tenido victorias importantes y derrotas de esas que quedaron duras. marcadas a fuego en el hincha. De hecho, una de ellas muy fuerte es en el clausura de ese mismo año. Boca pierde 2-1 en la Bombonera ante un Vélez que después terminaba siendo campeón, el Vélez del Loco Bielsa. Bueno, marcaba un poco lo que eran las actualidades de Vélez, que básicamente junto con ese River fue el equipo de los 90. Sí, sí, Vélez sí.
fue un animador absoluto de esa década, convirtiéndose en campeón en el torneo local 4 veces, si no me equivoco, si no me falla la cuenta, y después obteniendo Puede ser. un par de títulos internacionales como, bueno, la Supercopa, la Interamericana, la Intercontinental, la Libertadores, mucho para un club que hasta ahí había ganado muy poco, solamente un torneo local en 1968. Pero todo este recorrido nos lleva al partido más importante del fútbol argentino y en aquel año, como no iba a ser, como no iba a faltar oportunidad, fecha número 12, River recibía a Boca, un River que no estaba cerca de la punta del campeonato, pero que tenía el objetivo bien claro, que era agarrar a un Boca que venía sin dudas, llenarlo de dudas porque faltaban 7 fechas y a diferencia de lo que pasa habitualmente en el día de hoy, y de lo que pasó en este campeonato que estamos hablando particularmente, era un Boca que solía caerse en las últimas fechas, ¿sí? Entonces, ¿qué esperaban todos? Bueno, ¿cuándo viene el golpe al mentón que deja tambaleando a este equipo y se vuelve a caer otra vez? Porque, a ver, este recorrido que nombramos, Boca ya había sido puntero de un campeonato entero en 1995 con Marzolini, el campeonato de la Vuelta de Maradona. Al campeonato siguiente peleó el campeonato, más allá de tener goleadas a favor y en contra durante todo el torneo, peleó que el campeonato con Vélez también hasta el final. Y era, bueno, lo que nombraba Nacho con Bambino Veira un año antes de este, era una cosa normal que decir, bueno, Boca se va a caer sobre el final del campeonato. Sí, Boca sí. no va a aguantar la presión y se termina cayendo sobre el final. River quería que esto fuera realidad, lo recibía en el Monumental, que tenía, bueno, un marco espectacular porque era todavía cuando había visitantes, a Boca le daban la Centenario alta y baja. La proporción del terreno era 75-25, razón por la cual en un estadio como el Monumental, un visitante, cuando jugaba uno de los grandes de visitante, podía llevar algo así como 15.000, 18.000 Sí, personas. sí, sí. Sí, sí. La cuenta era que cuando ibas a la bombonera, esas dos bandejas entraban 12.000 personas, 15.000 si estaba la gente desbordada saliendo por los costados. Además, Boca, como decías, no solo se estaba cayendo, sino que se está cayendo, se caía en esos momentos, sino que sus máximos perseguidores hasta ese momento, que eran Gimnasia y San Lorenzo, los dos habían ganado ya. O sea, Gimnasia el viernes, San Lorenzo el sábado. Con lo cual, una derrota de Boca podría haber puesto todo en duda, porque Boca ya había jugado con Gimnasia de la Plata, habiendo empatado, y 2 fechas después tenía que ir al gasómetro. Con lo cual, si perdía con River, se iba a llenar de dudas y podía ser que San Lorenzo le dé el golpe final para que Gimnasia terminara peleando el campeonato mano a mano. Finalmente no pasó. Boca dio una muestra de carácter en este partido, se lleva un punto importantísimo que lo mantiene, que le saca un puntito más a Gimnasia que San Lorenzo. Luego, bueno, el resto del torneo, creo que hasta la fecha 17 ganó todos los partidos. Tal cual. Vamos a ver las imágenes de aquel día, decíamos, fecha 12 de aquel torneo, 25 de octubre de 1998, con arbitraje del, bueno, diríamos que en este lugar casi local, Ángel Sánchez. Confesado por él, ¿no? Bueno, cuando arranque el video nos vamos a poner más contentos, pero le juramos que, a ver, vamos a ir para atrás. Le juramos que acá están las imágenes del Superclásico. Ahí está. Bueno, ahí vamos. La imagen de Ramón Díaz, técnico de River. La mejor chance de Boca, o una de las mejores en el partido, con una Salida buena de tapada. Costanzo. Creo que era el Mono Burgos. Creo que era el Mono Burgos, que ese partido me parece que se fue reemplazado. Ahora vamos a checar el dato. Sí, era el Mono Burgos. El mono Era el Mono. Era el es el Muni, Mono, ¿no? el muñeco, desde afuera. Córdoba con una buena tapada. Y acá vemos a Serna, ¿no? En una ¡Fua! acción, una acción letal A los que Serna. le iba a dar un penal a River, que Gallardo iba a ejecutar y que Córdoba iba a atajar penal fundamental para este campeonato de Boca. Esta fue la historia que contó Ángel Sánchez, que Gallardo le dijo, se adelantó y Ángel Sánchez le dijo penal bien pateado de gol. Mirá, mirá qué buen dato. Riquelme, una jugada muy, muy de Riquelme y acá ya Ya con con Bonano. Bonano en el arco. La fórmula de Boca, ¿no? Ahí. Riquelme para Guillermo, Guillermo para Palermo y Palermo, bueno, ahí cerca del palo, la gente de Boca que se iba conforme con el punto, sabiendo que se había sacado
probablemente a uno de los rivales más complicados, Sí, porque River no tenía otra cosa que hacer en el campeonato que molestar a Boca, ¿sí? sí, sí, sí. Y cuando vos pasaba mucho en esa época, sobre todo al revés, que Boca como único objetivo muchas veces tenía el hecho de ganarle a River, porque estaba lejos de pelear el campeonato y River por ahí hasta se lo terminaba quedando. Bueno, hay algo con los clásicos, sobre todo con el superclásico, que los hinchas de los demás clubes se enojan cuando uno lo dice. Me pasaba mucho en alguna radio donde había varios hinchas de Platense, le mandamos saludos a ellos, que ahora salió campeones y ahora van a entender un poco más de lo que le decimos. Eh, Se dice, a ver, virtualmente, te lo dicen los jugadores que jugaron en el club, ¿sí? Tanto en uno como en otro. Que el Boca River es un campeonato dentro del campeonato, ¿sí? Es un título que no tiene título. Porque el que gana el partido, el que gana ese partido, bueno, tiene otra tranquilidad para trabajar, tiene otra forma de encarar, la gente se toma el semestre de manera distinta. Solamente lo entienden los que jugaron en ese club o los que dirigieron ese club. Y yo creo que parte de los hinchas, sobre todo en esa época histórica, hoy por ahí no es tan así ya, pero en aquel momento era muy importante ganar el clásico. Se jugaba muy en serio, de hecho era la época donde hasta los clásicos de verano se jugaban muy en serio, ¿sí? Sí, sí, sí. Era hasta el año 2000, pensar en un Boca River de Copa Libertadores era una utopía, ¿sí? No se cruzaban, hacía más de 20 años por Copa Libertadores. Entonces, en realidad habían jugado la del 91, pero era muy difícil en aquel momento donde se jugaba en zona de grupos, ni siquiera se habían juntado en una zona de eliminatoria. Entonces, era muy complicado un cruce internacional. Razón por la cual los dos partidos del campeonato, el de la apertura y el de la clausura, bueno, eran el punto más alto del torneo, junto con la definición del campeonato entre los que lo definieran. Pero el Superclásico tenía un capítulo aparte y Boca acá, bueno, tenía que sobrevivir, lo logra hacer y a partir de ahí, como decía Nacho, le quedaba quizás el escollo más complicado en el partido de la fecha 14 con San Lorenzo, Boca le gana a Sí. Estudiantes en la Bombonera en la fecha 13, le gana a San Lorenzo en un muy buen partido en la fecha 14, un San Lorenzo que tranquilamente podría haber tenido otra suerte, un partido muy Sí, reñido un San Lorenzo en que el nuevo se gasómetro. cayó al final, o sea, luego de que Boca empata con River, creo que San Lorenzo ahí queda creo que a 6 7 puntos de Boca, y luego de ahí, al final ganó un solo partido más que fue Huracán, una sana costumbre, pero después no ganó más, creo que perdió 6 o 5 partidos, empató 2 y solo ganó Huracán, nada más, por eso bueno, termina a 20 puntos, porque parece raro que yo diga San Lorenzo perdió el campeonato cuando termina a 20 puntos, pero bueno, de ahí Boca creo que sumó 19 puntos y San Lorenzo sumó 5. Entonces ahí está la diferencia de 20 Claro, puntos. es el equipo del Coco ese, ¿no? Es el del Coco, sí. Claro, ahí está, el paso de Basile por San Lorenzo, que no fue Sí, bueno. que no, que las últimas 2 3 fechas no las dirige él, porque él decía que Romeo no era un delantero para San Lorenzo, que un delantero petizo nunca podía hacer goles, bueno, otro de tantos errores de Basile, que lo hizo debutar Ruggeri en las últimas 2 fechas y metió ya 3 goles en las últimas 2 fechas, Romeo demostrando que Basile no sabía nada, eh, y bueno, dándole una carrera al bueno de Bernardo.